Buenas, otra vez estamos acá con otro ejercicio de relatividad, de mecánica relativista. Es uno de los últimos que voy a hacer, después vamos a pasar a otro tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, acá nos dicen que un hombre que se encuentra en una plataforma espacial, es este hombre de acá, de color celeste, está en la plataforma espacial y está en reposo en su sistema de referencia, en su marco de referencia inercial S. A este señor le llamamos el observador O, ¿sí? Está en este sistema de referencia. Bien, dice que observa dos naves espaciales que se aproximan a él desde direcciones opuestas con velocidades de 0,9c y 0,8c. Y nos piden calcular con qué velocidad se aproximan las naves una con respecto a la otra. Es decir, la nave que viene en esta dirección, qué velocidad percibe de esta otra nave que viaja en la dirección opuesta a la primera. Entonces, esta 0,9dc y 0,8dc son velocidades medidas por este observador en reposo. Ahora, 0,9c y 0,8c, ¿a quién se lo asignamos? Le ponemos 0,9c a la roja y 0,8c a la verde, o al revés. Y la respuesta es que es indistinto. No importa a cuál le asignemos esos números de esas magnitudes de velocidades. ¿Por qué? Y ¿por qué no me lo especifican? No me lo dicen. Lo están dejando libre. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Primero, asignando a una de las dos naves, cualquiera de las dos, como partícula observada por ¿quién? Por los otros dos observadores. Es decir, que necesariamente uno de los dos observadores, por ejemplo el hombre, va a ser el que mide tanto la velocidad de la nave, es decir, la velocidad del otro marco de referencia y la velocidad del objeto. Entonces, con esas al otro elemento, ¿sí?, que participa de este problema, le tenemos que asignar sí o sí un marco de referencia. ¿Podríamos haber elegido el marco de referencia a la nave verde? Por supuesto. Después vamos a ver que no importa a quién le asignemos. Por ejemplo, asignemos que B es 0,9c y que U es 0,8c. ¿Sí? Perfecto. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad percibida por el observador O' en movimiento va a ser ¿de quién? ¿Percibida de quién? De la nave esta, ¿sí? Esta nave es el objeto en movimiento. El evento es el movimiento del objeto. ¿Cuál es el objeto? Esta nave. Bien. Entonces, U' va a ser la velocidad medida de esta nave por el observador en movimiento. Bien. Entonces, la fórmula era U menos B. Ahora explicamos qué significa. Y es 1 menos B por U sobre C cuadrado. U es la velocidad medida por el observador en reposo de la nave verde, ¿sí?, del objeto, la que no tiene el sistema de referencia. Y B es la velocidad entre los marcos de referencia. ¿Cuáles? Y los dos que tengo, el marco S y el marco S', ¿sí? Es la velocidad relativa entre marcos de referencia. Y fíjense que la velocidad medida o percibida por el observador en movimiento solo depende de la velocidad observada del mismo objeto por el observador en reposo y de la velocidad relativa entre marcos de referencia S' y S. Entonces este problema lo podemos clasificar como de simple sustitución. Fíjense que acá yo me confundí. Fíjense, como la velocidad de esta partícula es en sentido negativo al de las
al del eje positivo de X, lleva por lo tanto un signo negativo, ¿sí? Porque está dirigido en el sentido negativo del eje de las X. Fíjense que esta es una velocidad en X y por lo tanto, como va en este sentido, en el sentido de la izquierda, digamos, los vectores que apuntan en la dirección positiva del eje X son positivos y los vectores que apuntan en la dirección contraria al eje positivo de las X son negativas. Fíjense que este no llegaría a ser un módulo, sino que sería un vector con dirección con módulo 0,8 de C y dirección en menos I, donde I es el versor del eje X, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que hacer el reemplazo en que U' va a ser igual a U, pero U es menos 0,8 de C. Lo que hay que hacer es considerar el signo, ¿sí? Bien, menos 0,8 de C menos B, pero B es 0,9 de C. Fíjense que acá el signo este ya está incorporado acá. 0,9 de C es positivo porque va en la dirección positiva del eje X. Acá lo que tenemos que hacer es 1 menos B, pero B es 0,9 de C, por U, pero U es menos 0,8 de C, sobre C al cuadrado. Entonces, si operamos, nos da en notación científica menos 296.31 por 10 a la 6 metros por unidad de segundo. Fíjense que si lo queremos en términos de C, tenemos que dividir este número. Si lo dividimos por C, obtenemos que U' es igual a menos 0,988 de C. Fíjense que la velocidad percibida o medida por el observador, este movimiento, fíjense que tiene todo el apóstrofe, es menos 0,988 de C. ¿Por qué el negativo? Porque justamente la velocidad de esta partícula, o en este caso esta nave, es en sentido negativo, ¿sí? Fíjense que si nosotros hubiéramos tomado como observador a esta partícula que está acá, es decir, a esta nave, este resultado no se modificaría en magnitud, sino que simplemente el signo negativo sería positivo, porque este señor percibiría que la velocidad es el sentido positivo del eje X, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso U, que sería la partícula, jugaría el papel de esta nave roja, sería positivo, ¿sí? Sería 0,9C y B sería negativo, por lo tanto este número de acá sería positivo, este número de acá sería positivo y serían los mismos números, ¿sí? Así que no hay diferencia con eso. Por lo tanto, la respuesta es 0,988 de C. Bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.